nuestra vida, ¿sí? Que tiene que ver, la propagación y las antenas están de la mano. No podemos entender el uno sin lo otro, o sea, no existe. O sea, si no tenemos antena, no hay propagación, y si no hay propagación, de nada sirven las antenas. Esa es nuestra forma de verla. Parte de esto es de lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro contenido es revisar el objetivo, ley de inducción de Faraday, ecuación de Ampère-Maxwell, ejercicios que, bueno, con ustedes no aplican porque ya hemos sufrido con los ejercicios antes, ¿no? Comprender e interpretar las ecuaciones de campo para campo electromagnético, ¿sí? Entonces, por favor, en su cuaderno, ingenieros, como parte de nuestra evidencia, para subir al final de la clase en una hoja, 2 preguntas. La primera pregunta. Defina matemáticamente la ley de inducción de Faraday y su interpretación física. Segunda pregunta, a la mitad de la hoja. ¿Cuál fue la aportación de Maxwell a la ley de Ampère? ¿Listo? Sí, maestra. Muy bien. Ahora necesito atención muy consciente y quisieran ustedes ayudarme, por favor, anotando el objetivo. ¿Listo? Al final necesito que me digan si esto es cierto. Vamos a comprender y ya interpretar. Bien. Vamos a empezar por la ley de inducción de Faraday. Ajá. Como ya había dicho, el gran héroe, la gran admiración por alguien que se hizo a sí mismo, que es Faraday, ¿sí? Si todo el mundo dice que el padre de la teoría electromagnética fue Maxwell, yo creo que el padre del electromagnetismo fue Faraday. Por ahí, cuando tengan tiempo, oportunidad, lean acerca del señor, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Sí? Bueno, pues él experimentó y dijo, sí tienen razón ellos. Pero lo más importante de sí tienen razón fue que lo tradujo en matemáticas. Ajá. ¿Qué decimos? Pensé que aquí tenía una imagen de Maxwell, pero va a aparecer más adelante. El joven
Maxwell tenía como héroe a Faraday, nada más, ¿no? Pero en realidad, ¿qué hizo Maxwell? Maxwell asoció los fenómenos, es decir, nosotros veíamos la electricidad por un lado y el magnetismo por el otro, pero no teníamos, no existía esa relación matemática referida a ambos, a ambos fenómenos, ¿no? Y este fue el primer experimento. Nada más observenlo, ¿no? O sea, muy sencillito. Una pila, un devanado, ¿no? Aquí, ¡pac! De este lado, un galvanómetro. En algunas otras figuras históricas dice que aquí había una brújula, sensaba, ¿sí? Y aquí tenemos un interruptor. Si me preguntan, pues, simple. Observen, fíjense. La, la manera en cómo quiero que entiendan el electromagnetismo tiene que ver con que ahora los campos se van a mover en tiempo, ¿sí? Entonces, la historia y la leyenda cuenta, porque pues, no lo sabemos exactamente, es que este era el experimento y lo que él quería era inducir, sí, a partir de este elemento magnético, una corriente, ¿sí? Y entonces lo que hacía era bajar el interruptor. Esto colocado a una fuente, por supuesto. Lo bajaba, no pasaba nada. Regresaba y no pasaba nada. Hasta que en este momento, hasta que hubo un momento en que se aburrió, ¿no? Y entonces empezó a jugar. Que se quedó dormido y empezó a jugar con el interruptor. Pac, pac, pac. ¿Sí? Y entonces esto empezó a funcionar. Se movía, pac, pac, pac. Pero solo si había movimiento en tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ingeniero, ¿sí? Sucedió por esta variación en tiempo. Este experimento nace así, ¿de acuerdo? Con una interrupción, con un movimiento de este interruptor en el tiempo. Bueno, eso, esta es la parte del experimento, lo que se tiene documentado y la historia, ¿no? Insistiría en decirles que toda la parte de la electricidad y el magnetismo fueron experimentales. Antes de siquiera pensar en las ecuaciones, fue experimental todo. Bueno, dice, la variación del campo magnético generaba la corriente. ¿De acuerdo? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a hablar del concepto de fuerza electromotriz. ¿Sí? Este es la expresión matemática que nos ayuda a relacionar el campo eléctrico con el campo magnético, fuerza electromotriz. De phi en dt, donde phi es el flujo magnético total que se desplaza en el tiempo, asociado a una diferencial de voltaje. ¿Sí? Otra vez. El flujo total que atraviesa. Ajá, por favor, denme un segundo, un momento, por favor. Listo. A ver, es que se me estaba terminando la pila. Bien. Se me sigue terminando la pila.
Un momento, por favor, perdónenme. Está bien, gracias. Estoy a la mitad de cajas y cajas, y todavía no tenemos la instalación eléctrica del laboratorio. Entonces, en un momentito más vamos a conectar algo. Perdón, regreso. De Phi en DT. ¿Qué es lo que nosotros decimos? ¿Quién es Phi? Mayúscula. El campo magnético total que se mueve, ¿sí? Que se mueve. Vamos a ver. Voy flujo magnético total que se mueve. Ajá. A través de una trayectoria cerrada. Eso es algo que es muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos en función de esta trayectoria? Esta, ¿sí? Esta trayectoria cerrada, usualmente decimos que es una trayectoria cerrada conductora. Por ahí decimos que no necesariamente, pero efectivamente decimos que sí. Entonces, fíjense, podemos decir que si la trayectoria es un filamento conductor enrollado de n vueltas, ¿sí? La matemática puede escribirse como n, que representa las vueltas, en d phi en dt. Nuevamente, flujo total que se mueve en dónde? A través del tiempo, que se mueve en el tiempo, no en dónde, ¿sí? Entonces, se interpreta como el flujo que pasa a través de cualquiera de las n trayectorias coincidentes. Obviamente, ingenieros, ¿sí? Tenemos que hablar de la intensidad de mi campo eléctrico, que ya lo habíamos platicado, ¿no? Donde decimos que la integral cerrada de la intensidad de mi campo eléctrico por una diferencial de línea es igual a una fuerza electromotriz. Fíjense, es esta interpretación. Acordémonos del concepto, ¿sí? La integral cerrada de E por una diferencial de línea dice que es el trabajo que se necesita para mover una carga de un punto A un punto B, a un punto C, a un punto D. Y cuando la carga coincide A con F, en este sentido, punto A, punto B, punto C, punto D, punto F. Cuando el punto A y F coinciden, esto es igual con cero. Trabajo. Diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Qué es, ingenieros? Sí, el trabajo que se necesita para mover una carga de un punto a otro en el sentido contrario en el que se produce el campo. Electricidad de primer año. ¿De acuerdo? Entonces, aquí no es igual con cero, decimos que es igual. Ahorita vamos a escribirlo, ¿sí? Esto es un recordatorio.
Entonces, observen las dos. O sea, fuerza electromotriz es a campo magnético que se mueve en tiempo o campo eléctrico que se desplaza a través de una trayectoria cerrada. Esas son las igualdades. Antes, recordemos qué es lo que vimos la última clase. Densidad de flujo magnético es igual a mu por h. Permeabilidad magnética por intensidad de campo eléctrico. Permeabilidad por intensidad de campo magnético, perdón, ¿sí? ¿Qué es esto? No lo pierdan. Phi, ajá, es el flujo magnético y es la cantidad de líneas, ¿sí? Que atraviesan a través de un área escogida por nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, es esto. Ya, solo voy a conectar la computadora. Un momento. Listo. Entonces, fíjense, ingenieros. Necesito que en función de esto sigamos trabajando y vayamos definiendo nuestras variables. Invariablemente las vamos a usar, ¿sí? Número de líneas que atraviesa una superficie escogida. Vean. Esta es mi superficie. El conjunto de ellas, ¿sí? Es a lo que yo voy a llamar densidad. El conjunto de ellas a través de una superficie, un área escogida, es a lo que yo voy a llamar densidad de flujo. ¿Sí? Por lo tanto, la densidad va a ser igual al flujo entre el área. Este es flujo magnético total. ¿De acuerdo? Una de estas líneas es a lo que yo voy a llamar intensidad de campo magnético. ¿Ok? Entonces, veamos las expresiones matemáticas. Dice, FEM va a ser igual a la integral cerrada de E por una diferencial de línea igual a menos la derivada respecto al tiempo de la integral de B por una diferencial de S. ¿Qué es esto que yo tengo aquí? De phi en dt. ¿Qué fue lo que sustituí? El valor de phi. ¿Cuánto vale phi? La integral de superficie de B por una diferencial de S. ¿Sí? Entonces, la integral cerrada de por una diferencial de línea, aquí, va a ser igual a menos d en dt, de la integral de B por una diferencial de S. Aquí está mi tarea, teorema de Stokes. Yo sé que la integral cerrada de un campo cualquiera va a ser igual a la integral
de superficie del rotacional de ese campo, que en este caso es intensidad de campo eléctrico, por una diferencial de S. Si considero una derivada general, puedo considerar, una derivada parcial, la convierto en una derivada parcial porque la magnitud de este campo no cambia en función del tiempo. Permanece constante, no cambia. No cambia la magnitud de mi campo. Por eso puedo hacer esta aseveración matemática. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense. Aquí apliqué teorema de Stokes. ¿De acuerdo? No sé, en pantalla tienen la última ecuación. Sí, profesor. Sí, maestra. Ok, perfecto. La integral de superficie del rotacional de E por una diferencial de S va a ser igual a menos la integral de la derivada parcial de B respecto del tiempo. Por favor, si nosotros decimos que tenemos superficies iguales, ¿sí? Si decimos que tenemos superficies iguales, ¿sí? Las integrales y las diferenciales se van, ¿sí? Y nos queda esta expresión matemática, que es la manera diferencial de expresar la ley de inducción de Faraday. Otra vez, fíjense, interpretación. Si este campo, lo voy a señalar, si este campo magnético se mueve, si este campo magnético se mueve, ¿sí? Va este campo magnético. Está representado por la derivada parcial de B respecto del tiempo. Va a inducir esta corriente. Aquí tenemos un sensor, solamente un sensor. Esto no está conectado a nada. Es un sensor que me permite ver el fenómeno. ¿Qué va a inducir, ingenieros? Una corriente rotando. ¿De acuerdo? Esta corriente rotando está representada por el rotacional de E. Y a su vez, de acuerdo a lo que hemos visto, por ley de Ampère, esta corriente que está aquí me va a generar un campo magnético rotando de sentido contrario al original y de menor intensidad. Otra vez. Ley de inducción de Faraday. ¿Qué fue lo que hizo Faraday? Relacionó mi campo magnético con el campo eléctrico. Él dijo que se podía inducir corriente a través de un campo magnético, en función de un campo magnético. Pero ¿cuál era la condición para que esto sucediera, ingeniero? Que se tiene que mover en el tiempo. ¿Sí? Entonces, un campo magnético que se mueve en el tiempo, ¿sí? Que pasa a través de una espira cerrada, conductora. Esto es importante. Cerrada tiene que ser una espira cerrada porque estamos hablando del rotacional de mi campo eléctrico, que es esta definición, ¿sí? A través de una espira cerrada conductora. Campo magnético que se desplaza en el tiempo genera una corriente rotando, un campo eléctrico rotando. Y a su vez, este campo eléctrico rotando, ¿sí? Este campo eléctrico rotando me va a generar este campo magnético de menor intensidad y de sentido contrario. ¿Sí? ¿Qué es
en su forma íntegro diferencial, tenemos que la integral de E por una diferencial de L es igual a menos D en dt de la integral de B por una diferencial de S. Lo que hicimos aquí simplemente fue considerar superficies idénticas y nos queda la forma diferencial. ¿De acuerdo, ingenieros? ¿Podrían, por favor, anotar su respuesta a la pregunta número 1? Indíquenme cuando estén listos. Gracias. Espera. ¿Listos? Sí, Sí, profesora. profesora. Sí. Perfecto. Ok, a ver, hasta aquí. ¿Dudas? No, maestra. No, perfecto. Ay, bueno, tengo dos opciones cuando no hay dudas. La maestra es extraordinaria o los alumnos no comprendieron. Entonces, voy a quedarme con que los alumnos comprendieron porque la maestra es extraordinaria. Es un chiste. No tengo su micrófono. Por favor, ingenieros, necesito que si tienen dudas, las manifiesten, ¿de acuerdo? Esto lo necesito para lo que sigue. Todo hasta este punto lo necesito para hablar de antenas. Muy bien. Ampere Maxwell. Híjole.
vamos a hablar, igual, ya la revisamos, ¿verdad? ¿Qué dice la ley de Ampère? Dice que para que tú tengas, ¿sí? Este campo, esta intensidad de campo rotando, ¿sí? ¿Qué necesitas? Un flujo de corriente, ¿verdad? Que es directamente proporcional. Entonces, matemáticamente dice, la integral de superficie del rotacional de la intensidad de mi campo magnético por una diferencial de S es igual a la integral de J por una diferencial de superficie, donde J es la densidad de corriente de conducción, que fue lo que revisamos, ¿sí? Voy a ponerlo acá. Gracias. Donde J va a ser igual a la conductividad por la intensidad de mi campo eléctrico. ¿Sí? Conductividad por intensidad de campo eléctrico. Donde, por supuesto, la conductividad está asociada al material, ¿de acuerdo? Al medio por el cual se van a producir las líneas de fuerza. Esto es a lo que nosotros llamamos densidad de corriente de conducción. Entonces, fíjense, la integral de J por una diferencial S va a ser igual a la integral cerrada de H por una diferencial de L. Aquí está lo que les dejé de tarea. Teorema de Stokes. ¿Sí? Puedo escribir que el rotacional de H es igual a la integral cerrada de H por una diferencial de S. Y esto es igual a la integral cerrada, a la integral de superficie, perdón, de J por una diferencial de S. O bien, la otra forma, que ya vimos cómo hicimos la integral, decimos que la integral de H por una diferencial de S es igual a la corriente. Por lo tanto, si consideramos nosotros, nuevamente, estas superficies idénticas, podemos escribir, ¿sí?, la expresión diferencial de la ley de Ampère. Rotacional de H es igual a J. Ajá. Donde J es la densidad de corriente de conducción. ¿Sí? Entonces, líneas de fuerza, ¿sí? Corriente. Fluyendo. ¿Qué me generan, ingenieros? Un campo magnético rotando. J es igual a el rotacional de H, ley circuital de Ampère. Anótenlo, por favor. Profesora. ¿Listo? Sí. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí. J, ¿sí? ¿Quién es J? La densidad de corriente de conducción, ¿sí? Véalo en el dibujo. Líneas, por supuesto aquí, nosotros asociado aquí tenemos una fuente, ¿sí? Flujo eléctrico moviéndose a través de un medio conductor va a generar el rotacional de mi campo
magnético. ¿Qué es esto que tengo aquí? Esta es una ley. Ley circuital de Ampère. ¿Por qué la necesito? Pues porque tengo que hablar ahora de la ecuación de Ampère-Maxwell. Bien, voy a pasar el micrófono al doctor Jorge Sosa para que nos ayude a explicar la ley de la ecuación de Ampère-Maxwell. Quiero decirles que el doctor, en este país no hay nadie más que sepa de electromagnetismo, o nadie sabe más de electromagnetismo que él. Entonces, le voy a pasar el micrófono porque quiero que tengan una explicación muy amplia de lo que significa la expresión matemática que sigue. Por favor, doctor. Sí. Acabo de explicar. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, a ver, bueno, ya vieron ustedes la ley de Faraday para campos variables con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la ley de Ampère-Maxwell parte de la no sirve. Te lo paso. Okay. De la inconsistencia tanto de la ley de Ampère, la ley circuital de Ampère, que se expresa como a ver, déjenme ver. Ay, a ver, tanto de esto que está aquí, que es el rotacional de H igual a la densidad de corriente, y que parte, como se los explicaba la maestra, de la ley circuital de Ampère. Usando el teorema de Stokes llegamos a esta expresión que está aquí. Aquí el asunto, bueno, ese es, ¿por qué es incongruente? Bueno, porque Faraday estableció que existía una relación entre el campo eléctrico variable con el tiempo y el campo magnético, o la densidad de flujo magnético, de la densidad de flujo magnético, ¿no? O sea, el rotacional de E es igual a menos la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces existe una relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Esa fue la mayor contribución al electromagnetismo que estableció Faraday. Entonces, si el campo eléctrico y el campo magnético están relacionados por la ley de Faraday, esta ecuación que está aquí no lo dice, esto no lo dice. Entonces, aquí Maxwell, que era un gran matemático, se dio cuenta de esa diferencia, ¿no? Por otro lado, igual como gran matemático, él pensó, bueno, que
si tomaba la divergencia del rotacional de H como está aquí, la divergencia, es decir, nabla punto nabla, es 0 porque nabla tiene la misma dirección que la otra nabla, por tanto el producto nabla punto nabla cruz H debe ser 0. Pero esto quiere decir que si esto es 0, implicaría que la divergencia de J siempre fuera 0. Y entonces, bajo esas condiciones, si esta divergencia de J es 0 solo si J es constante. Pero si J cambia con el tiempo, entonces la divergencia no puede ser 0. Así que esta incongruencia, principalmente, llevó a Maxwell a pensar que algo había ahí equivocado, ¿no? Entonces, ideó un experimento que consistió en que puso un par de placas paralelas y las alimentó con una fuente directa, porque no había fuentes alternas, solo fuentes directas, baterías, pues, ¿no? Entonces puso a ver, voy a dibujar para que se vea más claro. O sea, aquí le puso lo voy a dibujar así. Por supuesto es una corriente directa, ¿no? Porque, bueno, se trata de una batería, ¿no? Entonces aquí existe un voltaje de la batería. Pero el experimento de Maxwell consistía en que aquí colocó un interruptor. Entonces, con la fuente directa, o sea, una batería, aquí tiene positivo y acá tiene negativo, ¿no? Entonces, cuando cierra el circuito, entonces esta placa conectada a la parte positiva se convierte en una placa cargada negativamente. Bueno, toda esta placa se convierte es negativa. Y esta parte conectada a la batería negativa, entonces tiene una carga positiva, ¿no? Nomás le pongo 3 para no pelearme. Entonces hay una diferencia de potencial y entonces existe, por supuesto, un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico en el experimento. Eso pues no tenía nada que ver, o sea, no tenía nada de novedoso. El asunto es que cuando Maxwell cierra y abre el interruptor, encuentra, que además yo creo que era lo que esperaba, encuentra que existe un efecto magnético, es decir, pone una brújula en algún lugar por aquí y encuentra que cuando cambia, cuando conecta, la brújula se mueve. Yo le voy a poner aquí la brújulita. Entonces ahí hay una brújula, ¿no? Cuando está desconectada la batería, pues entonces no existe campo magnético. Cuando la conecta, entonces la aguja da un bandazo. Se mueve hacia acá,
pero luego regresa nuevamente a su posición. Cuando desconecta Maxwell la batería, entonces la brújula se mueve al revés, da un bandazo y regresa a su posición de reposo. Es decir, solo cuando conecta y desconecta es que aparece esta variación en la brújula, que quiere decir que existe un campo magnético que hace que se mueva la brújula. Cada vez que conecta, la brújula da un bandazo en una dirección. Cada vez que desconecta, la brújula da un bandazo en la dirección contraria. Si hiciéramos una gráfica de lo que sucede al conectar y desconectar, una gráfica en el tiempo, implicaría que, bueno, pues si está desconectada, pues lo que ve la brújula, aquí no le ponemos magnitud, pero no existe nada, ¿no? Al momento de conectar, entonces, la brújula cambia, da un bandazo y regresa a su posición de reposo al momento de conectar. Se mantiene en reposo y cuando desconecta, entonces la brújula da un bandazo, pero en dirección contraria. Vuelve a hacerlo el mismo experimento, está desconectado, entonces la brújula se mantiene en reposo. Al momento de conectar, da un bandazo y regresa a su punto de reposo. Sigue en el reposo y cuando se desconecta, entonces da un bandazo al revés. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si la brújula está midiendo esto que está aquí, quiere decir que existe un campo magnético, una densidad de flujo magnético. Okay. Aquí lo que Maxwell demuestra con esto es que el efecto de cambiar un campo eléctrico entre las dos placas, el efecto da como resultado la presencia de un campo magnético. Un campo magnético que tiene como testigo el movimiento de la brújula, que está aquí. Y este efecto es similar al efecto que había encontrado Faraday de la relación que existe entre el campo magnético como fuente del campo eléctrico y que ahora Maxwell demuestra que existe un campo magnético que es generado por un campo eléctrico, pero el campo eléctrico está variando con el tiempo porque implica que conecto, desconecto, y eso implica que el voltaje existe y que el campo cambia instantáneamente de una dirección a otra dirección al conectar o al desconectar. Y ese campo que cambia de dirección al conectar y desconectar genera un flujo magnético. Entonces, él sabe que esta ecuación que está aquí, pues le falta algo. A esta ecuación que está aquí le falta algo, porque aquí me dice que si yo tengo una densidad de corriente, esa densidad de corriente, según Ampère, genera un campo magnético rotando, eso es lo que significa el rotacional, rotando o girando alrededor de esa corriente. Pero este fenómeno que descubre Maxwell, ese no está contemplado aquí. Esto quiere decir entonces que también, además de una densidad de corriente,
el efecto del campo magnético también se puede deber a un campo eléctrico. ¿Ok? Bueno, no sé si me entendieron. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, ahí para ese caso, antes de que Maxwell escribiera lo que le faltaba, entonces diría que, por ejemplo, cuando se induce el campo magnético, genera una corriente, pero después se hace cero la corriente, ¿no? Porque deja de variar en el tiempo, como si nada más como si nada más lo conectara, pero nunca lo desconectara. A ver, perdón, es que no escuché, bueno, escuché a medias, ¿no? Un momento, por favor, un momento. Espera, un momento. A ver, otra vez, por favor, la pregunta. Ajá. Por ejemplo, si tenemos la ecuación, la primera, la del rotacional, esa digamos que nos explica que el rotacional genera densidad de flujo eléctrico, ¿no? Al revés. Entonces La densidad de corriente J, que es un flujo de cargas, ajá, genera... de acuerdo con Ampère, genera un campo magnético que gira alrededor de ese movimiento de cargas. Eso es lo que quiere decir. Ok, pero entonces parece, como ahí no está variando con el tiempo, digamos que nada más es como si lo conectaran y nunca lo desconectaran después de cierto lapso de tiempo, el campo magnético, que sería lo del rotacional, sería cero, ¿no? Que es lo que explica más abajo. Ajá, así es. Y así como estaría en la grafiquita que hizo, sería como si nada más tuviéramos el primer pico del campo magnético y después de ahí sería constante, o sea, bajaría otra vez y sería cero. Sí, a ver, aquí esto tiene bueno, esta gráfica que está aquí tiene algo que ver con teoría de los circuitos. Porque, o sea, si yo si conecto, al conectar, pues simplemente habría voltaje y desconecto, pues ya no habría, ¿no? El asunto es que existe una inercia de movimiento de las cargas en la batería. Es decir, al momento de que se conecta la batería, en ese momento las cargas se distribuyen en el circuito. Pero ese tiempo no es instantáneo, sino que al momento de que conectamos, las cargas empiezan a moverse. Por supuesto, son tiempos cortos, ¿no? Y por eso lo pongo como aquí, no, como aquí. Es decir, hay un momento de recarga de la batería cuando desconectamos y hay un momento de descarga de la batería cuando conectamos. ¿Sí? Las cargas se mueven de un lado a otro, pero el movimiento no es instantáneo. Esto quiere decir que hay un tiempo aquí entre este punto y este punto en donde las cargas se están moviendo. Se están moviendo aunque yo haya desconectado la batería. ¿Sí? Esto quiere decir que la carga que tenía esta dirección, al desconectar, las cargas regresan a la batería. ¿Sí? Las cargas negativas vuelven a la parte positiva de la batería y las cargas positivas vuelven a la parte negativa de la batería. Entonces, quiere decir que existe un tiempo que tarda en suceder el efecto. Esto que está aquí, aquí está conectado, ¿no? Aquí está conectado porque hubo un primer pico. Aquí
En este punto está conectado. Desconecto y desconectar es instantáneo. Esto es instantáneo. Y luego las cargas se mueven hasta llegar al equilibrio nuevamente. Cuando conecto, las cargas inician su movimiento y regresan al equilibrio. A esto se le llama transitorio. Esto se le llama transitorio en teoría de los circuitos. Esto que está aquí. ¿Ok? Entonces hay un cambio no instantáneo. Si fuera instantáneo, el efecto no existiría. Pero el transitorio me dice que hay un movimiento de cargas que disminuye con el tiempo, ¿no? O que disminuye con el tiempo en una dirección o en la otra dirección. Entonces hay un movimiento de cargas cuando conecto y desconecto, de tal manera que aquí esta parte negativa regresa a la parte positiva, queda cargada positiva, esta parte positiva queda cargada negativamente. Quiere decir que este y este están cambiando de polaridad al momento de conectar y desconectar. Eso mismo fue lo que sucedió con el experimento de Faraday. Faraday encontró exactamente lo mismo, solo que el campo magnético cambiante con el tiempo producía una densidad de flujo eléctrico cambiante, por supuesto, con el tiempo. Entonces, bueno, no sé si eso haya respondido la pregunta, si se entiende. Sí, ya entendí. ¿Sí? Esta variación, este cambio con el tiempo, pues no está aquí. Aquí no está. Quiere decir que existe un flujo magnético producido por un campo eléctrico y un flujo eléctrico que produce un campo magnético, ¿no? Okay. Entonces, una variación de un campo eléctrico con el tiempo, ¿sí?, también es fuente de un campo magnético. Eso lo expresó Maxwell aumentando esta ecuación. Está en lo que veo. ¿Ok? Lo podemos ver acá. Bueno. Yo. Bueno, adelante. Para que Maxwell evitara esa inconsistencia con la ecuación de continuidad, que es la que tenemos acá. Ahí, ¿sí? ¿Qué significa esta inconsistencia? Significa que la divergencia de J es igual a menos ρ de B respecto del tiempo. Es decir, como dijo el doctor, divergencia de J significa cargas en movimiento, ¿sí? Si lo recuerdan igual otra vez de su curso 1 de electricidad, decimos que ese signo menos es porque está en función que va en el sentido contrario de la fuente, ¿no? O sea, lo que tenemos aquí es que va en el sentido contrario de la fuente. Recordemos, ¿sí? Fíjense, la divergencia del rotacional es igual a 0 y divergencia de J. Lo que nosotros vemos es que la divergencia de J es igual con 0 significa la ausencia de una fuente, ¿no? Entonces, esa fue la inconsistencia cuando en realidad lo que nosotros estamos observando es que para que exista flujo de corriente a través de ese medio conductor, necesitamos cargas que se mueven.
Y entonces... Esas cargas están en las placas, ¿no? No hay cargas entre las placas. O sea, no hay cargas que se muevan en un sentido o en otro, sino que las cargas cambian en las placas. Y de acuerdo con el mismo Faraday, si existe un campo eléctrico entre estas placas, existe una densidad también, bueno, tiene la misma dirección, una densidad de flujo eléctrico si tomamos una superficie cerrada, ¿no? Pero, bueno, adelante, macho. Aquí el asunto es que esto que está aquí es incongruente con esto. Correcto. Sí, adelante. Correcto. Y bueno, lo que sigue otra vez, el gran matemático, porque él era matemático, dijo, para que yo evite esa inconsistencia, para evitar esa inconsistencia con esta ecuación, sumó un campo que le llamaremos G. ¿Sí? Este campo G, ¿sí? Lo coloca aquí para evitar la inconsistencia. ¿De acuerdo? Entonces, divergencia del rotacional es igual a divergencia de J más divergencia de G. Divergencia del rotacional, 0. ¿Sí? Y entonces ya podemos ver que la divergencia de J es distinta de 0, ¿verdad? ¿Sí? Paso esto del otro lado, me queda divergencia de G. Y aquí vamos a usar la ecuación de continuidad que acabamos de ver. ¿A qué es igual la divergencia de J? A las cargas que se mueven en el tiempo. Menos por menos, más. Y aquí hago memoria. Y me acuerdo que la divergencia de D es igual a ρ de B. ¿De acuerdo? Entonces, ρ de B, sustituyo la ecuación de Gauss para campo eléctrico. ¿Ok? Lo tengo acá. Divergencia de D. La derivada parcial de la divergencia de D respecto al tiempo es igual a la divergencia de J. Intercambio operadores. Estos se van y encuentro el valor de G, que es la expresión matemática que escribía el doctor. Ya encontré G. G es la derivada parcial de D respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, sustituyo el valor de G y me queda esta expresión final. Rotacional de H es igual a J más la derivada parcial de D respecto del tiempo. La primera vamos a llamarla densidad de corriente de conducción y la segunda densidad de corriente de desplazamiento. Y ahora, doctor, por favor, la interpretación del Bueno, si nosotros observamos esto, esta es una deducción matemática brillante, ¿no? Nacida precisamente de esta incongruencia que ve Maxwell. ¿Okay? Entonces él, usando este término que está aquí y este término, simplemente dice, bueno, esto es incongruente, debe haber algo diferente. Y entonces es que desarrolla este proceso inventando un vector G que hasta ese momento no sabe qué es, ¿no? Entonces toma la divergencia del rotacional y bueno, ya lo escribe así. Esto implica que de acuerdo matemáticamente con esto, la divergencia de J es igual a la divergencia de G. Y ya junto con todo esto se encuentra que la divergencia, que el vector desconocido de Maxwell es precisamente la variación de la densidad de flujo eléctrico con el tiempo. Simplemente lo suma y esta es la demostración matemática. Esta es la demostración matemática. Pero como todos los buenos físicos, Maxwell no se conforma. Tiene que demostrar que la física
es válida. Y entonces, quizás lo hicimos al revés, pero la física que inventa Maxwell para probar que esta expresión que está aquí es válida es este experimento del cual les platiqué. Son dos formas de ver las cosas, ¿no? Por un lado, la parte de la física. Este es un experimento que Maxwell montó en su laboratorio y que le permitió entender que la parte matemática era correcta, ¿no? Era correcta. Si uno lo ve, Maxwell actúa en sentido contrario que Faraday, porque Faraday parte del experimento y define la ecuación, mientras que Maxwell define la matemática y demuestra la física con experimentos, ¿no? Pero al final de cuentas, el resultado maravilloso de Faraday y de Maxwell nos ha llenado la vida desde entonces, ¿no? Si no tuviéramos esto, no estaríamos conectados a Internet, pues. Simplemente, así, ¿no? si no se hubiera, si Maxwell no hubiera entendido el concepto de corriente de desplazamiento, ¿sí? Hoy día las comunicaciones no serían lo que son, para pronto, ¿no? O sea, Así es. Sin más. Muy bien, pues ahí está, ingenieros. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Voy a poner en el chat ahorita, voy a abrir su liga para que me suban sus preguntas. La siguiente clase, retomo el tema para saber si hay dudas o preguntas. Ahorita pongo las instrucciones. Obviamente lo que necesito es que reafirmemos el concepto, ¿no? Váyanse, por favor, a la definición, el capítulo 10, me parece que son ecuaciones de Maxwell. Vuélvanlo a leer, léanlo, vuélvanlo a leer, ¿sí? Voy a poner una tarea. Lo que sigue es un resumen individual y vamos a ajustar nuestras presentaciones de las ecuaciones de Maxwell. Nuestro video con la explicación de las 4 expresiones de Maxwell. Ya tenemos 4. Ley de Gauss para campo eléctrico, ley de Gauss para campo magnético, ley de inducción de Faraday y ecuación de Ampère-Maxwell. Gracias. Gracias, ingenieros. Nos vemos el próximo viernes. Y mañana van a hacer un ejercicio que voy a colocar en un momento en el chat. Cuídense. Gracias.